Amigos, gracias por estar allí presentes en Argumentos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, haciéndonos llegar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. También a todos aquellos que se han conectado a través de nuestra señal en vivo por Globovisión en YouTube y a todos los que nos siguen en la pantalla. Bueno, vamos a iniciar de inmediato nuestro segmento de entrevistas. Hoy tengo dos invitados del sector para seguir conversando sobre la realidad mundial, el llamado que ha venido realizando la FAO, las Naciones Unidas, sobre generar producción de alimentos, garantizar pues la alimentación de la población venezolana, que se está haciendo desde el sector del agro, cuáles son los planes que se han venido tomando. Pues para ello tenemos en nuestros estudios, los presentamos de inmediato a Nicolás Espinosa, él es presidente y miembro de la Plataforma Agroalimentaria Nacional, y tenemos al señor Tony Delía, que además es vicepresidente nacional de Confagán. Ambos se encuentran hoy en Argumentos para darnos su visión, cómo se encuentra actualmente el panorama en los sectores que vienen representando los gremios de Confagán y también de la Plataforma Agroalimentaria, en medio del contexto mundial, ¿no? Pues grandes preocupaciones hay después del conflicto entre Rusia y Ucrania, que son además de los mayores productores de cereales en el mundo, pues muchos países en Europa y también en nuestro continente, con grandes preocupaciones cuando las Naciones Unidas dice que podría venir para el mundo una grave escasez de alimentos. Rosa, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias al canal por permitirnos esta participación. Y quiero comenzar haciendo un reconocimiento al diputado Luis Eduardo Martínez, el cual entrevistaste el lunes y lo repetiste el miércoles, sobre la exposición muy didáctica, muy específica, como un parlamentario que hizo acá sobre la Ley Especial de Desarrollo Económico Regional. Una ley que tiene mucha importancia y mucha significación. Sobre ella vamos a hablar específicamente hacia el sector agrícola. Y además, exacto, él decía en el programa, el diputado Luis Eduardo, que además de las zonas económicas especiales, esperan próximamente que las zonas de desarrollo agropecuario pues estén también presentes como zonas económicas especiales, que eso está por venir. ¿Cuáles son esas demandas del sector sobre este tema? Sobre todo quiero, antes de entrar en la materia, que es muy importante lo que le explico acá, evidentemente que faltaría la reglamentación de la ley, que está por venir. Toda ley tiene su reglamentación. Pero en contraste a eso, tenemos que resaltar de que existe un decreto que está vigente, el decreto de emergencia económica. Un decreto que fue emitido por el Ejecutivo Nacional el 16 de enero del 2016. El constituyente estableció de que ese decreto no podía pasar de 180 días, porque se envuelve el país en una situación de emergencia muy especial, que le da una serie de facultades al Ejecutivo Nacional para tomar muchas decisiones en forma expedita. Cuando se publicó el decreto, se acordó reactivar de aquella época, enero del 2016, los 16 motores de la economía venezolana. Hay otro decreto del 2021 también de emergencia económica que dictó el Ejecutivo. ¿Sí? Exacto. Entonces ahí, en ese decreto, fíjate, se acordó reactivar los 16 motores de la economía venezolana. El primer motor era el motor agroalimentario. ¿Y qué pasó con ese motor? Sí, se hicieron reuniones en el mes de marzo del 2016, mesas de trabajo, donde por razones que desconozco no asistió FEDENAGA, pero en aquel entonces FEDEAGRO asistió y le dio una serie de recomendaciones al Ejecutivo Nacional de cómo incrementar la producción agrícola del país. Si nosotros agarramos esa presentación que se hizo en marzo del 2016, vemos que en 6 años y medio no se ha hecho nada. Es decir, el decreto, el funcionamiento del decreto como tal, no ha dado el rendimiento o la expectativa que se esperaba. En base a eso, han mantenido el decreto por sentencias de la Sala Constitucional que se emite cada vez que se vence el decreto, el Ejecutivo le hace su renovación y la Sala Constitucional le da el visto bueno. Tenemos 6 años y medio con ese decreto vigente de emergencia económica. Tú comprenderás que en esas condiciones ese decreto contrasta con esta ley de desarrollo económico regional que me parece muy importante
para poder reactivar el aparato productivo agrícola del país. Nosotros lo que planteamos es que la primera resolución que sacó el Ejecutivo, creo que hace una semana, designa 5 zonas para aplicar el decreto de desarrollo regional. De la zona norte costera. La zona norte costera y la parte turística, que es la Tortuga. Lo explicó muy bien Luis Eduardo Martínez, quiero felicitarlo. Yo no lo conozco personalmente, pero realmente es una exposición muy didáctica, muy buena, que al país le interesó. Y a nosotros nos interesó mucho la forma como él lo explicó. Evidentemente falta la reglamentación de esa ley. ¿Qué pedimos nosotros? Bueno, mira, Rosa, que se incluya los estados agrícolas en esa ley de desarrollo económico, porque eso va a reactivar el aparato productivo agrícola, va a producir más alimento y donde se le da la apertura en esa ley a inversionistas tanto nacionales e internacionales, que las zonas que se decrete para zonas especiales, se va a crear una especie de autoridad única en cada zona y se van a recibir los proyectos y las inversiones para cada región. Nosotros lo que planteamos es que se incluya el sector agrícola, los estados agrícolas, o gran parte de ellos, en ese decreto. En el caso particular de Guárico, Guárico tiene 66.400 kilómetros cuadrados. Tiene 400.000 hectáreas para producir alimentos. Es un estado que no hay inundaciones y está muy cerca de los grandes centros de consumo, centros costeros, que son Valencia, Maracay, Caracas, los valles mirandinos y Guarenas, Guatire, que está el 60% de la población. Guárico está en el centro y tiene una ubicación muy perfecta. Incluirlos ahí en vista de que no tenemos financiamiento. Como todos sabemos, el sector bancario, el sector financiero, que es el que hace la intermediación financiera, por el encaje legal que tiene la banca, no puede dar financiamiento. Hace 3 años ese encaje legal estaba en 100%. Hace año y medio bajó 85%. Y apenas hace 4 meses bajó a 73%. Tú te imaginas que con un encaje legal así, el Banco Central le quita todos los recursos a la banca. Antes de entrar en esas demandas sobre el tema de los créditos para este sector, quisiera también, antes de irnos a la pausa, saludar pues al vicepresidente de Confagán, Tony Delía, y que también nos dé su posición sobre lo que usted comentaba de la ley de zonas económicas especiales y la incorporación de estos sectores, ¿no? De zonas donde se desarrolla el sector de agropecuario. Debo iniciar agradeciendo a tu programa la invitación tan cordial y la buena atención que se nos ha prestado como siempre en este canal. Es un programa muy oído, muy escuchado, muy visto, porque los temas son de mucha importancia. Indudablemente que lo que está planteado en la ley de zonas especiales requiere un análisis como el que hizo el doctor Eduardo Martínez, y lo ha acentuado la explicación que ha hecho Nicolás Espinosa. Es indudable que es una buena noticia para el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque se abren compuertas que antes estaban cerradas, no había soluciones para esas soluciones, y creo que con el proceso de reglamentación, que es potestad de la Presidencia de la República, podrá hacerse los caminos más fáciles de andar y de caminar para llegar hasta allá. Me llamó esta mañana un amigo que sabía que venía al programa y me dijo: esa ley no debía llamarse ley de zonas especiales, ni haberse hecho sujeto de 5 estados. ¿Por qué? ¿Cómo debería llamarse el juicio? Debería llamarse Venezuela, porque Venezuela toda es una zona especial. No hay un rincón de Venezuela que no sea aprovechable en turismo, pesca, forestal, cría de ganado, producción de leche y sus derivados. Y creo que Venezuela está en un momento en donde está alerta todo el pueblo, dispuesto a salir del letargo, el cual lo tiene colocado la economía, que es un grito a voces, que existen estrecheces por razones que yo no puedo analizar, que simplemente están en el tapete público y que estarían motivo de discusión en otras áreas. De tal manera que el Confagán se siente complacido con la aprobación de esta ley, aspira a que algunos de nuestros directivos sean llamados a participar en la implementación de esta ley.
Bien, a esta hora debemos ir con una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre esta ley de zonas económicas especiales, así como otras demandas del sector. También vamos a estar comentando algunas de las noticias que están en el acontecer nacional sobre este sector y queremos conocer su opinión, sobre todo también sus argumentos, sus propuestas, así como las preguntas de nuestra audiencia que están allí conectados. No se aparten, que ya regresamos con argumentos.